Un saludo a todos los hermanos. Un placer poder estar acá con ustedes. Y vamos a orar para que Dios nos siga concediendo sabiduría en esta batalla sin tregua contra el enemigo y contra el error. Bueno, oremos. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Dios mío, por tu bello y hermoso Espíritu Santo que nos acompaña para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Confiamos en esa promesa bella y hermosa que nos diste, Padre eterno, en entregarnos al Consolador. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos por favor que nos bendigas, que nos sigas ampliando, que nos sigas echando ese colirio diario, Dios mío, para ver con claridad tu bella, tu hermosa palabra. Hacia allá como oró Pablo, Dios mío, que seamos llenos de toda ciencia y que abundemos en todo amor más y más, en el nombre poderoso de Jesús, para frutos de justicia y de amor y de paz. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Efimio. Gracias por subir y iniciar este discipulado con su oración. Es un privilegio. Bien, estamos en el discipulado y nos metemos en la pizarra. Como saben, siempre les envío el link para que puedan bajar toda la información. La información la bajan del link que le acabo de enviar a los comentarios. Teología avanzada, seminario bíblico, segundo año, santidad y vida espiritual, punto 4, la oración. Ahí estamos. Enseguida, hermanos, voy a subir a algunas personas para que lo que quieran comentar y hacer preguntas cuando doy las pautas. Veamos el contenido. Estamos en el punto 6 de la oración de madrugada, tiempo y constancia de oración. Después veremos oraciones recurrentes y oraciones y retiros y luchas, y creo que con eso terminamos. Así que hoy día va a ser una clase un poquito distendida. Así que vamos a ver el punto 4. El repaso, hagamos un repaso rápido de lo último que vimos. Vimos orar mal. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Habíamos visto el tema, no se olviden que estamos en el punto número 4. Déjeme ahí que los marco con el láser. Estamos en el tema de la oración, acá. Y estamos en el punto 4. Orar mal, punto 10. La insistencia de la oración, que esos fueron los últimos dos puntos que vimos. ¿No orar al Padre es orar mal? Es una pregunta. ¿No orar al Padre es orar mal? Sí, es orar mal. Por supuesto que sí, porque las oraciones son al Padre. Me guía el Espíritu Santo por medio de Jesucristo y oramos al Padre. Ese es el sentido de la oración. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, he puesto para que vayáis y veáis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Juan 15, 16. La directriz de la oración es clara. Vimos el tema del fundamento, el tema de Santiago, vimos las oraciones en privado, las oraciones, las palabras sin sentido, lo privado público, que son diferentes exhortaciones que vimos. La insistencia de la oración, el último tiempo, y eso es algo sumamente importante, y cerramos con la insistencia de la oración tomando otros versículos más, ¿sí? Así que eso es lo que vimos en la última clase. Hoy, en la clase del día de hoy, veremos la oración, el ayuno y de madrugada. Ese es el punto que vamos a ver el día de hoy. La oración es en distintos contextos. Por lo tanto, tenemos en el ayuno, de madrugada, oraciones en tiempo, o sea, tiempo de oración y constancia de la oración, que son cosas que se lucha bastante, particularmente cuando tienes mucho trabajo. Esto aplica para cuando tienes trabajo en lo secular o trabajo en el ministerio. Ese ministerio te ocupa mucho tiempo. Bendiciones, hermano Félix, y a todos los que se van conectando, hermano Cross, hermano Yadier, a todos los que se van conectando. Así que nos metemos de lleno en el punto. La oración y el ayuno. Miren, amados hermanos, ¿quieres tener una vida de victoria en la vida cristiana, más allá de la formación, la comprensión bíblica, que es importante? Ustedes saben que la mayor cosa que hago es enseñar. Y está bien, amo la enseñanza, me encanta la escritura, la sabiduría es algo necesario, el conocimiento de la palabra. Pero como dice el buen apóstol Santiago, la fe sin obra está muerta. Y una de las cosas importantes que el creyente debe tener en su vida es este tema de orar y ayunar.
Para algunas congregaciones, aunque ustedes no lo crean, ustedes ya saben a qué me refiero, ayunar es tema del pasado. Literalmente, ayunar es el tema del pasado. No existen predicaciones, ni instrucciones, ni vida de ayuno. Apenas la oración. Pero nosotros estamos en una vereda distinta y aunque no existe la ordenanza, declaro, no hay una ordenanza de ayunar, hay inferencias que nos dan este sentido de que nosotros tenemos que ayunar. Una de ellas es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ayunáis no sea como los austeros ni como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar los hombres que ayunan. Cristo les enseña a sus discípulos el tema del ayuno. Por lo tanto, si sus discípulos fueron instruidos en el ayuno, es algo que los discípulos deben hacer. Ahí está la inferencia. Como digo, el apóstol Pablo solamente lo vemos en el texto de Hechos ayunando, ok, pero no hay una ordenanza en el resto de escritos fuera de las palabras de nuestro Señor con referente al ayuno. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que te ven que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, para que tenga sentido, cuando uno ayuna no anda proclamando, hermanos, estado de WhatsApp, estoy ayunando, gloria a Dios. Está un videito en TikTok, un videito en YouTube. Hoy, Señor, doy gracias, hermanos, porque hoy estoy ayunando. Automáticamente, eso nos convierte en hipócritas. El ayuno es algo secreto. Ahora, esto no significa que si alguien te invita a comer o quieres tomar un desayuno, visita a un hermano, le dices, no, está bien, gracias. No. Le dices, no, hermana, porque estoy ayunando. O sea, en esas circunstancias esto explica por qué no le vas a recibir. Esto es simplemente ayuno, gloria a Dios. Pero no es que lo andas publicando. Si las circunstancias lo ameritan, da la explicación que estás en ayuno, ¿se entiende? Entonces, nada de estado de WhatsApp, nada de hacer un videíto, nada de estarte ayunando y filmándote o haciendo en live cuando en tu ayuno. Amado, eso te convierte en hipócrita. Así como vimos que la oración pública, o sea, la oración personal pública te convierte en hipócrita, también el ayuno, hacerlo público, pregonarlo, anunciarlo, te convierte en hipócrita. O sea, hay cosas que deben quedar en los secretos y hay cosas que pueden hacerse públicas. Eso lo veremos en otro momento. Entonces vinieron ellos, sus discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense que los discípulos de Juan, acá se escuchan raro algunos discípulos de Juan. Ya en algún momento vamos a hablar de estos discípulos de Juan, que no todos siguieron a Jesucristo. Pero básicamente, tanto como los discípulos de Juan, escuchen, los discípulos de Juan y los fariseos cuestionaron a Jesucristo por qué sus discípulos no ayunaban. La respuesta está acá. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Por lo tanto, el tema del ayuno justamente no iba a ser algo que los discípulos iban a estar con ellos, pero Cristo sí les instruyó el ayuno. Pero no era algo que ellos iban a hacer mientras Él estuviera con ellos. O sea, los discípulos no iban a ayunar estando Él presente. ¿Se entiende? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener lutos entre tanto que está el esposo con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, la partida del Señor a los cielos. Entonces ayunarán. Por lo tanto, el ayuno es algo que está vigente posterior a la partida de nuestro Señor. Se corta el audio. Déjeme ver si lo puedo arreglar ahí. A ver si tal vez sea algo de la... Me comenta ahí si se sigue cortando, hermanos. Si se sigue cortando, me avisan. Me confirman antes de continuar. Si ahí se escucha bien. No, está claro. Ok, perfecto. Probablemente sea la señal. Bárbaro. Entonces vinieron a los discípulos de Juan. Cristo les dijo que después vendría el día que ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo y en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace la rotura. Ni el que echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se romperán. El vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Hay algo que yo leí esta parte, miren, porque nadie pone remiendo tal manera que tira el vestido y se hace peor la rotura. En otra versión, en la versión del 95, de Reina Valera 95, acá dice, nadie pone un remiendo nuevo en el paño viejo porque desentona. ¿Sí? En realidad yo nunca he visto que un remiendo nuevo
se encoge y se achique y raje el otro. Eso no lo he visto, pero sí he tenido sentido que desentona. Básicamente no queda bien, como que desentona. Hay un detalle ahí con esta parte del texto citado acá, pero es algo relevante, se los comparto porque me acordé ahora. El vino se derrama, los odres se pierden, pero se echa vino nuevo en odres nuevos. El uno y los otros se conservan juntamente. Hermanos, ¿qué opinan de este pasaje en base al contexto? Cristo le dice que no van a ayunar porque no vendrían días que ayunarían. Y continuado del tema del ayuno, le dicen, bueno, no se pone vino nuevo en odres viejos. Y no, porque ambos se pierden, sino que se coloca vino nuevo en odres nuevos, para que ambos se conserven. ¿Qué tiene que ver eso, el ayuno y esta respuesta en estos versículos? Voy a invitar ahí a algunos hermanos, a los que ven en línea, para subirlos y que hagan sus comentarios. ¿Qué piensan de este versículo, hermanos? ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Qué tiene que ver el tema del ayuno con odres nuevos, vinos nuevos, odres viejos? Que alguien me explique. ¿Ustedes qué creen? Adelante. Vale equivocarse, ¿eh? Vale equivocarse. Lo estoy invitando a todos. No voy a dejar a nadie sin invitar. A todos los voy a invitar. A los que están ahí en línea. Para el primero que salga, ya lo subo y comenta. De un minuto me coloco los saludos. ¿Qué piensa, hermano, de este pasaje? ¿Con Aquaman o con el hermano de Ezequiel? Hermano Carlos, adelante. Bueno, con lo de odres nuevos, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Uno de los maestros que tuve dijo que se refería a, a la nueva revelación, si se puede decir, en personas o cristianos que ya están con un sesgo, ¿ya? Y tú les quieres, como de cierta forma, introducir algo, no que sea contrario a la palabra, sino una revelación nueva, y te dicen, no, no te lo aceptan. No sé si esa analogía cabe. Ok, no te olvides que está hablando, el versículo está hablando del ayuno. No te olvides que, y del ayuno, sáltalo al vino nuevo, odres viejos. Vamos al contexto, ¿sí? Vamos a leer todo el contexto de Mateo 9. Vamos a Mateo, al capítulo, el versículo 9, para que lo leamos. Dame un segundo que recién abro la Biblia. Mateo 9, y dice así. Si ahí se ve bien. Mateo 9, y menciona estos versículos del tema del ayuno, y le dice que después ellos ayunarían. Ok. Y después de mencionar el ayuno, introduce el tema del paño, el tema del vino nuevo, odres nuevos. El contexto de eso es el llamamiento de Mateo. No hay mucha relación. Vienen los discípulos de Juan y le hacen la crítica a Jesucristo. Y después le decía, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postó ante él diciendo, mi hija. O sea, básicamente el contexto tira para otro lado. Entonces, ¿qué tiene que ver el ayuno con el odre nuevo, el vino viejo? Esa es la pregunta, hermano Carlos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra con el ayuno? O sea, ¿encuentra alguna relación entre el ayuno y ser odre nuevo y odre viejo, el paño nuevo y el vestido viejo? ¿Qué entiende usted por estos versículos en ese contexto, amado hermano? Ok, póngame la cita ahí para que yo pueda leerla así, tal vez pueda entender, porque comentar. Ok, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, aquí yo entiendo que los discípulos estaban como en una luna de miel con el maestro, ¿ya? Pero vendrán tiempos o días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Ok, eso está clarísimo. Pero ¿por qué cita el tema de odres viejos y vino nuevo y odres viejos? ¿Por qué? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo viejo?
¿Qué es lo nuevo y qué es lo viejo en este sentido? Vamos al 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, Bien, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, ok, así tratando de hacer una reflexión rápida, hablando del contexto del 9:14, mientras el Señor estuviera, pues ellos no iban a ayunar, como que no tenía sentido. Pero al ok, ser quitado el Señor, eh, veo que sí iba a haber una necesidad ya en un odres, como un odres ya añejado, perdón, el odre, el contenido donde se echa el vino ya iba a estar listo para poder echar vino nuevo, que el vino muchas veces para algunos representa el Espíritu Santo. No sé si mi comentario tiene que ver ok. algo en eso. Mm, Como excelente dice que aporte, hermano. Ahí vamos a... como dice que se permite equivocarse, bueno, si me equivoqué ahí me dice. Claro, no, bárbaro, bárbaro. Ahí voy a subir otro hermano y vamos a contrastar los comentarios. La hermana Wendy dice que el vino nuevo es el vino viejo tiene que ver con las personas. Y alguien dijo, Juan, que el vino nuevo es el nuevo pacto. Son interesantes acotaciones ahí. Vamos a contrastarla toda. Gracias, hermano Carlos, ahí por subir. ¿Qué es lo que es el vino nuevo? No se olviden que qué ocurre, el tema es su partida. ¿Qué es lo que establece su partida en adelante? La partida de Cristo hacia adelante. ¿Qué es lo que establecería la partida de Cristo? La partida de Cristo establecería el inicio de un nuevo pacto. Y no solo el inicio del nuevo pacto, sino que el inicio del nuevo pacto daría algo de una manera distinta, y que es justamente parte de lo que citaban por ahí, el tema del Espíritu Santo. No es el mismo Pedro, el Pedro que andaba cortando orejas, el Pedro que negaba a Cristo por si la duda no hace cosa que también lo mataran, al Pedro que vemos allá colocando su vida después de Pentecostés. Entonces, no tendría sentido que ayunaran en ese tiempo porque no se podía entregar el vino nuevo, lo que Cristo estaba entregando, el odre viejo. El odre viejo representa los sujetos, las antiguas ideas, la ley, el antiguo pacto. Estas ideas que los discípulos muchos no le cuadraba. De hecho, los discípulos varias veces le contravenían a Jesucristo, no entendían. Cristo le decía, vosotros también estáis sin entendimiento. O sea, ellos intelectualmente, espiritualmente, no estaban capacitados y no tenían la capacidad. El nuevo pacto no solo realizaría el pago de los pecados de los discípulos, efectuaría la nueva regeneración, porque para regenerar hay que realizar el pago del sacrificio, establecer el pacto para que tenga efecto la obra de Cristo sobre sus discípulos. Por lo tanto, la fe en Cristo después de resucitado produciría el regeneramiento. Sin Cristo resucitado, ellos eran creyentes y discípulos, amén, salvos, amén. Pero para eso, Cristo tiene que pagar y Cristo tiene que resucitar, y las personas deben creer en el resucitado para producir el nuevo nacimiento. Esto es algo particular que no se da más. O sea, en aquel caso, esto es algo particular. En aquel tiempo, antes de la muerte de Jesucristo, las personas se convertían en creyentes, se convertían en salvos, se convertían en hijos de Dios, pero aún no eran regenerados. La pregunta es ¿por qué? Porque ¿cómo puede ser alguien salvo y no regenerado? Porque el efecto de regeneración es el efecto post-pacto, la nueva obra. Por eso, la resurrección de Cristo paga por los pecados. No solo perdona los pecados, sino que quita los pecados de ellos y permite la regeneración, y post-resurrección permite el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos para que reciban poder. Es todo completo, hermanos. Esto no se da más y es una circunstancia particular de la traspolación o del paso del antiguo pacto al nuevo pacto. De que estos sujetos son odres viejos que pertenecen a un antiguo pacto,
que pertenecen a las antiguas ideas, que no han sido regenerados y no se puede volcar en ellos, por lo tanto el ayuno no va a tener sentido todavía. Eso nos habla un poco del ayuno que hicieron los antiguos, cuánto sentido pudiese haber tenido para ellos. Cristo dice no, ellos van a ayunar pero bajo un nuevo pacto. Cuando se realice el nuevo pacto, serán regenerados, serán parte del nuevo pacto, vendrá el Espíritu Santo sobre ellos y obviamente será algo distinto. Sin duda lo vemos así. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy particular. Lo que les estoy diciendo es algo excepcional. Son circunstancias excepcionales que no se van a dar más. Por ejemplo, con el tema de los ministerios fueron llamados directamente y presencialmente por Cristo. Hoy es por medio de un llamado interno que Cristo hace. Es el mismo Señor que llama, pero en circunstancias distintas. Entonces, los discípulos, fíjense algo curioso, el establecimiento de la iglesia se forma justamente con Pentecostés en adelante, introduciendo el nuevo creyente dentro del cuerpo de Cristo. Bárbaro. Pero eran creyentes, eran discípulos, eran salvos, pero no eran ni iglesia y tampoco habían sido regenerados. Tampoco estaba el Espíritu Santo dentro de ellos, los acompañaba nada más, aunque se hubiese ocurrido el soplo. El nuevo pacto no solo los mantendría como creyentes, discípulos, salvos, sino que los convertiría en regenerados y daría las circunstancias propicias por producto de que fue quitado el pecado en medio para que ahora el Espíritu Santo descienda sobre ahora lo que van a hacer posteriormente la iglesia, producto que el Espíritu Santo los introduce dentro del cuerpo de Cristo. Esto se llama el bautismo en el Espíritu, y esto va a dar un resultado de el vino nuevo en odres nuevos. Personas regeneradas, no solo creyentes y salvas, personas que han nacido de nuevo, producto de que ven al Cristo resucitado, porque la base de la fe cristiana es Cristo resucitado. O sea, Pablo dice, si Cristo no resucitó es vana nuestra fe. Por lo tanto, la esencia, la fe está acentuada y debe ser fundada no solo en el Cristo que murió y pagó por nuestro pecado, no solo en el Mesías que vino, sino en el Mesías que vino, murió y resucitó al tercer día. Cristo lo manifestó a sus discípulos. Por lo tanto, eso hizo grandes efectos con relación a la salvación, que lo estamos viendo en la otra unidad paralela a esta, que es el tema de soteriología, la salvación. Esto es sumamente particular, esto es algo puntual de este tiempo, no se va a dar nunca más. Hoy, cuando una persona cree, automáticamente pasa a ser salva, pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser regenerado, por supuesto. Lo que podría faltar, obviamente, es si es o no es parte de la iglesia, que es producto del bautismo, que eso viene posterior, y eso sí ocurre posterior, obviamente, al nuevo nacimiento. Vemos que en el texto de Hechos, gente salva, cree, pero después si pone manos para recibir el Espíritu Santo, es el producto del bautismo. Eso lo hablemos en otra sección. Pero creo que entiendan algo. Aunque bien este pasaje es un fuerte fundamento para establecer que después de la partida de Cristo nosotros ayunamos, aclaro, nosotros ayunamos, pero sin embargo esto se saca de las palabras de Cristo y del ejercicio de ayuno de los apóstoles. Los apóstoles vemos que sí ayunaban, particularmente el apóstol Pablo. Se menciona que están en el barco y ya llevaban 14, 15 días de ayuno. Así que el ayuno fue algo normal en los discípulos. Los resultados de esos ayunos los vemos en sus vidas. Ahora, los discípulos, a pesar de que ellos no ayunaban, también hacían señales, milagros y prodigios, claro que sí, porque el Señor estaba con ellos, número uno, y porque Él le había dado autoridad, número dos. Entonces, acá nace la necesidad de ayunar, producto que el Señor partió y producto que estamos en un nuevo pacto, y el nuevo pacto establece las bases del ayuno. Estos son los textos fundamentales. Entonces, revisamos. Sí, Mateo capítulo 9, del verso 14 al verso 17, número 1, y número 2, tenemos en la pizarra, Mateo capítulo 6, verso 16 al 18, Cristo le enseñó a sus discípulos con relación al ayuno y se los enseñó cuando ellos no ayunaban. Por lo tanto, esta enseñanza va a ser ocupada por sus discípulos posterior a su partida. Por lo tanto, si nosotros somos discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Simple, saque sus conclusiones. Como siempre digo, usemos el cerebro, tenemos que ayunar. No es complicado. Ahora, en la vereda del frente, busque a cualquiera de sus predicadores, busca a Washer, MacArthur y los demás y todo el mundo. Y si es que va a encontrar algún video del ayuno, yo sinceramente desconozco que ellos hayan hablado del tema. No sé si ustedes conocerán alguna exposición de ellos, Washer, MacArthur, Sugele, Núñez, Washer, qué sé yo, todo este tipo de personas. Yo jamás. De hecho, fui criado al lado de un camping bautista, conozco particularmente la doctrina y la vida de los bautistas. Yo jamás me acerqué a los encargados del camping
y los encontré ayunando. Los chicos que iban de campamento, los pastores, jamás hablaron de ayuno, jamás los vi ayunando. Sin embargo, la iglesia pentecostal ayunar es lo más normal del mundo, es natural. Es más, si no ayunas se te mira medio raro, ¿eh? Así que es algo sumamente importante. Hago una pausa, hermanos, si tienen alguna duda, pregunta, para que puedan subir, hacer algún comentario. Claro que sí. Así que, el tío Vegeta, ocúpate de lo que estás enseñando. Mi estimado, siéntese, toma asiento, escuche y aprenda. Felipe Cerón, lo que ve en el ayuno es algo de tristeza. Lo que ven en el ayuno es algo de tristeza. Hay gente que habla mal del ayuno, hay gente que dice que ya hoy no se debe ayunar y te hablan de ayunos como, por ejemplo, deje el celular, desconéctese de internet. Hay que hacer esos ayunos, pero de abstinencia de alimentos no se habla absolutamente nada, así literalmente nada. Y he escuchado gente incluso que hace proselitismo ante ayuno. Una total o sea, algo totalmente sin sentido, totalmente ridículo lo que están diciendo. Carloncho, ¿cómo suerte ayunan? Son más sin duda, sin duda. Juan Carlos, Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin duda, sí, espiritualmente Él está. Físicamente Él no está. Él está literalmente con nosotros, sí, pero no físicamente. Es algo distinto. Son dos temas distintos. Si estoy con el esposo, no puedo. Si yo estoy con el esposo, no puedo ayunar. Nah, Juan Carlos. Juan Carlos, tendríamos que leer el versículo anterior porque claramente dijo que sería quitado, ¿no? Se entiende, sería quitado. Al menos si usted me trae una foto de Jesucristo, ahí yo sé, sería otro tema, porque si Cristo anda todo el tiempo con usted, ya sería otro tema, pero bueno, usted sabe. Tío Vegeta. Miren, continuamos a ver si esto se ejecutó de hechos hacia adelante. La respuesta irrefutable a lo que estamos planteando, que sí, después para adelante, ¿no es cierto? Si alguien ayunó es porque Cristo estaba diciendo la verdad. O sea, veamos la confirmación de lo que leemos. Y acá tenemos un texto importante, lo que recién les mostraba. Déjenme que agrande un poquito esto. Acá está. Pablo y los discípulos en el ayuno. Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando. Lo voy a agrandar porque para la gente que no tenga duda. Ahí dice, ayunando. Miren, lo vamos a marcar, lo vamos a dejar marcado en amarillo. Vamos a destacar bien grande esto, hermanos. Ayunando. Está claro, ¿no? Se entiende, se lee. Así que la iglesia ayunaba. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces ellos, habiendo ayunado, o sea, estaban ayunando antes del llamado y ayunaron después del llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Así que la oración en el ayuno es algo crucial. Y como estamos hablando del ayuno, por supuesto que sí hay que establecer qué es el ayuno, porque obviamente no podemos dejar el tema colgado. El ayuno, en términos sencillos, número uno es abstinencia de alimento. Abstinencia de alimento. ¿Cuánto es válido el mínimo de un ayuno? Bueno, el mínimo del ayuno, o sea, estamos hablando, tus primeros ejercicios de ayuno, si tú nunca has ayunado, bueno, tu primer ejercicio de ayuno es que tú ayunes por lo menos medio día, por lo menos, que partas con eso. Que se toma casi un medio ayuno. Después hasta la tarde, después hasta la noche, pero tu primer ayuno es que te levantas, por ejemplo, yo hoy día me voy a acostar, una cosa sería así, como la muy última comida, mañana en la mañana empiezo mi día orando, empiezo mi ayuno, me voy a la cama, mañana a la noche, me despierto, esto sería el día, ¿cuándo estamos hoy día? El día viernes, me estaría despertando el día viernes de la mañana y sería mi desayuno. O sea, habré ayunado un día completo, ¿se entiende? Eso sería el mínimo necesario de ayuno para considerar un ayuno completo. De ahí, ¿en cuántos días quieres ayunar? 2, 3, 4, 5 días. ¿Puedes hacer un ayuno en seco? Ayuno en seco se llama ayuno sin tomar líquido. Porque si tomas líquido no pasa nada. O sea, siempre y cuando sea agua, H2O. Porque obviamente si tomas, qué sé yo, algún Gatorade, algún jugo, no cuenta porque los jugos tienen minerales, nutrientes, tiene parte de comida, obviamente no cuenta. Así que básicamente el ayuno puede tomar agua. Cristo, a pesar de haber ayunado 40 días,
y 40 noches, Cristo ayunó, pero sí tomó agua. La evidencia es que en la tentación, Satanás lo tentó con comida, no con agua. Porque si hubiese estado 40 días sin tomar agua, la tentación hubiese sido por agua. Obvios motivos, claro, usamos un poquito el cerebro y nos damos cuenta de que sí tomaba líquido. ¿Dónde sacó líquidos? No sabemos exactamente. Hay varias formas de conseguir líquido en aquellos lugares. No es relevante, pero está claro de que Cristo sí comía, sí se puede tomar agua. Hay algunos falsos ayunos mal interpretados. Se habla del ayuno de Daniel. No, Daniel no hizo un ayuno, Daniel hizo una dieta. Ayuno es no comer. Daniel hizo una dieta específica de legumbres. ¿Puede tener una dieta de legumbres? Sí, claro que sí, pero eso no es ayuno, es dieta. Dieta y ayuno son dos cosas distintas. Así que el agua no es un problema en el tema del ayuno. John Félix, bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones, profesor, disculpen, recién llego a casa. Profesor, para dar una posición, profesor, disculpe, yo entiendo que el ayuno, a ver, confírmeme, el ayuno es, nosotros debemos hacer como creyente, básicamente porque, en primer lugar, nuestro cuerpo no está redimido, a veces como creyentes se nos olvida eso, la redención de nuestro cuerpo falta, nuestro espíritu está redimido, el pecado mora en el cuerpo, y el creyente, básicamente, necesitamos sujetar el pecado en el cuerpo para que como se dice, no nos domine. Entonces, entiendo una de las cosas principales del ayuno es sujetar el pecado. O sea, que el creyente va fuerza espiritual para sujetar, no dejarse vencer. Eso se entiende en el creyente. Pero ya en el ministro, por decirlo, los hermanos que tienen llamado, entiendo ya que eso es ya o sea, para un crecimiento ya en el ministerio, entiendo que un creyente que tiene llamado no debe conformarse con un ayuno de 24 horas, debe ser muchísimo más, entiendo. Hay muchos, como usted dice, muchos hasta ministros que ni siquiera ayunan y no entiendo qué clase de ministerio es ese. Más que nada quería dar esa observación, profesor. Y estoy de acuerdo, pero hay doctrinas que son cesacionistas y se llevan puesto el ayuno, dicho de rap. No solo cesa los dones, que también mata el ayuno. Doctrinalmente hay doctrinas que no ayunan. No es parte del ejercicio cristiano. Ya hoy no es el ayuno para estos días. No sé qué Biblia están leyendo, pero es así, mi hermano John Félix. Amén. Gracias, profesor. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Amadísimo hermano Orlando. Ahí está dentro. Pensé que te habías caído, hermano. ¿Cómo estás, hermano Orlando? Bendiciones. Bendiciones, profesor. Lo que acabo de entender es, antes de que Jesús sea glorificado, el ayuno como que no tenía poder, como que no se estaba haciendo bien, ¿puede ser? No, es que el ayuno pertenecía al antiguo pacto. El ayuno del antiguo pacto era una ordenanza que Dios particularmente había mandado a ayunar. Porque eran órdenes de Dios mandaba al pueblo a ayunar. O a veces el rey mandaba al pueblo a ayunar. Pero eran decisiones jerárquicas. No era un ejercicio, en la Torá no se te manda a ayunar. En la Torá, en la Tanaj, no hay instrucciones de ayunar ahí tal día. No, no existe eso. Entonces era que Dios te mandaba y curiosamente en el tema de los fariseos y el tema de los discípulos de Juan ayunaban, obviamente ayunaban porque los discípulos de Juan habían sido enseñados por Juan. Juan ayunaba, era nazareno, así que era parte de su ejercicio y él recibía dirección de Dios y mandaba a sus discípulos a ayunar. Pero ya acá lo habían hecho como un acto tradicional, hay que ayunar. Pero básicamente el ayuno en el creyente es necesario justamente porque estamos en un nuevo pacto y porque nos habilita el nuevo pacto para recibir el nuevo vino nuevo y estamos en las condiciones especiales. Por tanto, el ayuno nos ayuda a alinearnos con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios y justamente un poco lo que decía John Félix recién, el tema de la muerte al yo. Hermano, no sé si alguna vez has ayunado en tu vida, pero los ayunos son terribles. Yo había dejado de ayunar un tiempo largo, de hecho miraba el ayuno como una cuestión lejana, así que cuando volví a ayunar, los primeros días fueron terribles, pero después se te hace una costumbre, cuando todas las semanas ayunas, se te hace una costumbre y tú eliges un día cuando empiezas a ayunar. Ve, dice, necesito ayunar, estoy gordito. Sí, más allá de tener efectos físicos, efectos estéticos, efectos de salud, la descontaminación del cuerpo es increíble, pero lo importante es el área espiritual. El efecto en lo espiritual es otra cosa, hermano. Claro, bueno, entonces para terminar, los discípulos de Juan estaban haciendo mal porque Jesús estaba ahí. Eso también lo que les quiso decir. Correcto, o sea, en realidad los discípulos de Juan, algunos no seguían a Cristo y lo vas a ver en Hechos 19. En Hechos 19 hay gente que no predicaba a Cristo y predicaba
el llamado arrepentimiento de Juan, pero no habían anunciado a Cristo. Si hubo sectarismo, si hubo idolatría hacia Juan de alguno de sus discípulos, la evidencia es Hechos 19. Curioso. Muchísimas gracias, profesor. Bendiciones, amado Orlando. Bien, continuamos con el siguiente pasaje. El siguiente pasaje que les tengo acá, se los coloco en pantalla, es Hechos. Déjeme que lo agrande un poquito más. Ahí está. Hechos capítulo 27. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zapar de Creta tal como para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo soy y a quien sirvo, de quien soy y de quien sirvo. Fíjense que el ángel de Dios, de quién es y quién sirve, Pablo, que vendría siendo esto para muchos, el ángel de Dios, que sería el ángel de quien él sirve y de quién es, que es el ángel de Cristo. Acá ya no tenemos el ángel de Jehová, tenemos el ángel de Cristo. Anoten eso. En el nuevo pacto ya no se manifiesta el ángel de Jehová, sino que tenemos el ángel de Cristo, literalmente. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todo lo que vengan contigo. Fíjese que el ángel de Cristo dice literalmente que Dios, Cristo, obviamente, tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, y con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, habiendo llegado a través del mar, disculpen, el mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar con el escollo, echaron 4 anclas en la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, procurando huir de la nave, echaron el esquife al mar y aparentaban como que se había larga las anclas de proas. Pero Pablo dijo al centurión y los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras, los esquifes, y dejaron perderse. Cuando comenzó el amanecer, Pablo, exhortando que todos comiesen, esto es lo importante, que todos comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. 14 días de ayuno. Anoten eso. 14 días de ayuno, Pablo y sus discípulos, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de vosotros se va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiendo comenzó a comer con todos. Y teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276. Vaya nave. Y satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Gloria a Dios. El importante de este relato, más allá de los incisivos que he hecho, es el tema del ayuno. Y sí, los discípulos, Pablo, sí ayunaban. Esto aproximadamente se dio alrededor, más o menos cerca, aproximadamente del año 50, año 50, año 55, más o menos se tiene que haber dado este evento, entre el 50 y el 55. O sea, claramente ya está avanzada la gracia, y es en este tiempo que aún sí se ayunaba. Nosotros sí ayunamos, es parte de nuestra vida, es lo que hacemos, es parte de la vida cristiana. Amén. Hago una pausa, amados hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de continuar, porque nos metemos a orar en la madrugada. Hasta acá hemos visto el tema de la oración, el tema del ayuno, qué es el ayuno,
Alguno podría decir, bueno, leamos Isaías 58, sí, es válido. Si alguno quiere leer Isaías 58, da la esencia del espíritu del ayuno, o sea, la intención del ayuno, pero ayuno literalmente es abstinencia de alimento. Bien, continuamos. Orar en la madrugada. Esto es importante. Así como el ayuno es importante para el creyente, orar de madrugada también es importante. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y una de las pisadas que debemos acostumbrarnos a seguir es sus oraciones de madrugada. Marcos 1 del 35 al 39. Presten atención a los detalles. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, esto más o menos en nuestro horario normal, es 3, 4 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaba con él, hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediques también allí, porque para esto he venido. Y predicaban en las sinagogas y ellos en toda Galilea y echaban afuera los demonios. O sea, básicamente la oración de madrugada era parte del ministerio de Cristo. Escuché un gran maestro, Adrián Ramírez, un gran maestro y amigo de Argentina, y él decía muchas veces, el Señor sabe cuándo sanaba a los enfermos, echaba afuera a los demonios, en la madrugada, hablando con el Padre. Allá los echaba afuera, allá los veía, sabía dónde tenía que ir, recibía dirección. Bueno, en fin, ustedes saben, nuestro Señor. De hecho, hay algunos ejemplos que pasó toda la noche orando, ¿eh? Se fue de tarde, pasó toda la noche orando y siguió el otro día ministrando. O sea, no dormía y seguía el otro día ministrando. Por eso es normal que muchas veces veamos a Cristo metiéndose a las barcas y a mitad de viaje se quedaba dormido. Es así. Ojo, ahí no había Uber, no había Didi, no había vehículos, no había bicicleta. Era todo a pies, así que imagínense, el doble cansancio. Por lo tanto, hermanos, orar de madrugada es algo importante. ¿Cuánto tiempo se debe orar cada día? Buena pregunta. Cristóbal, digamos que estuvo de madrugada. De 3, pongamos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sus 6 horitas pasaba orando a nuestro Señor. Por lo menos. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos. Fíjense que el tiempo de oración, toda la noche orando, fue el resultado de elegir a los apóstoles. Esta es una de las pocas veces que vemos a Cristo orando toda la noche. Como siempre digo, solo usemos el cerebro. ¿Se entiende, no? Termina de elegir a los discípulos. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. Y ya que la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas en la cuarta vigilia de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, esto es de madrugada, o sea, otra vez vemos a Cristo. Entró en la noche orando, estuvo orando, se hizo la cuarta vigilia, los discípulos trataron de cruzar el mar y a la mitad del lago Cristo se los encuentra, después de estar orando. Marcos, capítulo 14, versos 24 al 25. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos, he aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y verad. Yéndose un poco más adelante, repite la escena. Finalmente Cristo pasó la noche orando. El arresto de Cristo fue en la madrugada. Esto es el día jueves, más o menos vendría siendo el día jueves en la madrugada, Cristo es arrestado. ¿Sí? Cristo es arrestado y el día jueves en la tarde, Cristo sería crucificado. Día jueves. Algún católico que me está escuchando decir eso se debe estar rajando su vestidura. Bien, fin al cabo, sí tenemos 3 puntos. Lucas 6, 2 al 16, Mateo 14 del 24 y Marcos 14 al 32, los paralelos obviamente a Getsemaní. Cristo sí tenía bastante tiempo de oración.
Yo, Félix. Bendiciones, profesor. Para dar un aporte más, profesor, disculpe, como que está hablando de la oración de madrugada, a veces muchos hermanos no entienden que... ¿Me escuchan, no? Perdón. Sí, fuerte y claro, hermano, adelante. Gracias. Para dar un aporte, viene a ser lo mismo que el ayuno. El ayuno se vuelve más exitoso, más fuerte la oración, porque estamos negando el derecho de comer al cuerpo. Es igualmente, entiendo que en las oraciones de madrugada estamos negando al cuerpo el derecho de dormir, pues entonces, como hay una humillación explícita, prácticamente se fortalece la oración. Así lo entiendo, profesor. Excelente aporte, hermano. Sí, sin duda, es correcto. O sea, nosotros luchamos contra la carne. El, el, el demonio de Sabanás y el demonio de glotonería. Estos son dos demonios que el demonio obviamente de querer comer y saciarse. Y obviamente son dos entidades espirituales. Obviamente Sabanás es es una broma, es un poco el hipérbole de que sí, nosotros no tenemos que tener mucha relación con el tema de descansar mucho y dormir mucho, porque eso se convertiría en un hábito, en un mal hábito en un creyente, y eso tiene que ver particularmente con la pereza. Cuidado con eso. Amén. Para terminar, profesor, para redondear, por eso que muchos hermanos piensan que hay como si fuera un misterio. Otros dicen, ¿por qué dicen a las 3 de la madrugada? Otros dicen a las 4. En sí, el creyente tendría que acomodar su horario de madrugada, pero, o sea, negando el principio es ahí negar el derecho a dormir. O sea, el creyente se puede quedar, por decir, hasta las 2 o 2 de la mañana orando, o también puede levantarse a las 3 de la mañana, o puede dormir en la noche y levantarse a la cosa. Prácticamente la cosa es acomodar, pero negarse el sueño. Prácticamente entiendo que ahí radica el punto principal. Gracias, profesor. Bendiciones. Sí, mira, amén, hermano. Mira, yo me sé levantar a las 3, a veces a las 4, a veces a las 5, a veces a las 6, me sé levantar y a veces me levanto después de una visión. En la noche sé tener una visión, un sueño, una revelación, o simplemente me despierto y sé que cuando me despierto me tengo que levantar a orar. A veces tengo que estar muy cansado, hermano. Sinceramente tengo que estar muy cansado, tengo que tener mucha carga y a veces no me da el cuerpo y sigo de largo, pero siempre hay un horario que me despierto, ¿no? Así que ya hoy día, por ejemplo, no estuve tan cansado. Por lo menos más temprano, ya a esta hora, generalmente los días anteriores ya venía de vuelta, venía fusilado, ¿no? Pero obviamente los días anteriores había tenido bastante trabajo, bastante actividades y estaba muy cansado, pero gracias a hoy tengo más energía. Bien, llegamos a orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar, hermano? Algunos ya escucharon esto. Efesios 6:18. La importancia de orar en todo tiempo, con toda oración. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu del Evangelio y su Hijo, de que sin cesar hago menciones de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo vivía orando. No está diciendo eso el versículo. Veamos el segundo. Ya te subo, Carloncho, de un minuto. Acordado sin cesar delante de Dios, de nuestro Padre, de la obra de vuestra fe, el trabajo, de vuestro amor, de vuestra constancia, esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces había personas que también estaban orando sin cesar. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de acuerdo que recibiste la palabra de Dios y oíste de vosotros la recibiste, no como palabra de hombres, sino en verdad la palabra de Dios, la cual en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Tenemos que vivir orando? Y otra, segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo en mis oraciones de noche y de día. ¿Qué entiende, hermano Carloncho, ya que está acá? Con el tema de orar sin cesar, hermano. ¿Oramos 24/7? Entonces, orar sin cesar es como perseverar en la oración y que sea continua. Por lo general, en Daniel, él oraba 3 veces al día. Entonces, nos deja la sombra, que hoy es más aún Ok. que antes. Orar sin cesar es orar 24/7, es vivir todo el tiempo orando. No necesariamente, pero hay algunos que lo han hecho, pero no por mucho tiempo, sino por 3 días de continuo, pero Ok, no es el caso. ok. Sí, ¿Qué sí. sería orar sin cesar? Sí, lo mismo que dijo. Orar sin cesar es como permanentemente perseverando en la oración, que no sea, Amén. que no se olvide, que no se olvide. Amén. Aparte de esta pregunta, hermano Carloncho, había subido para comentar otra cosa. Cuéntame.
No, si por el tema anterior, que hablaba ahí en Lucas 5, si 15, si Jesús estaba sanando a un leproso. Si entonces, si ahí dice, pero por su fama se extendía más y más, y reunía a mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, era como para contrarrestar esa orgullo que le da al ser humano, y él se apartaba al Señor para santificarse y oraba. Claro, pero hay un problema. Cristo no puede tener orgullo porque el orgullo es una consecuencia de la concupiscencia. Así que Cristo no puede lidiar contra eso. Sí, pero Cristo otras era, cosas. era para evitar esa fama. Esa fama yo creo que se apartaba, ¿no? Sí, pero no necesariamente, no explica por qué. Creo que orar durante el día, orar en todo tiempo es cargar las baterías, hermano. Literalmente necesitamos cargar la batería, dejar las cargas, ir al Padre. Nos dio ejemplo, seguir sus pisadas. Literalmente seguimos sus pisadas. Ya, sí, eso, Marito. Amén, mi hermano. Un abrazo, te me cuidas. Sí, Entonces, hermano, la importancia de lo que estamos viendo, disculpe, que me dio una pizarra equivocada. Entonces, lo que estamos viendo justamente es esto. Sigamos la pisada de Cristo. Oremos. Y orar sin cesar no significa orar 24/7. Nadie ora 24/7, eso no existe. Lo que estamos hablando de orar sin cesar es que no dejemos de orar, literalmente todos los días, ya sea 1, 2, media hora, 15 minutos, que eso sea algo constante en todos nuestros días. El Padre Nuestro es una oración constante de todo día. Cada día nosotros vamos. Pues ese es el pan nuestro de cada día. Entonces, la oración constante, tener algo constancia en la oración es algo sumamente importante, sobre todo si queremos y vemos que el Señor nos ha llamado, claro que sí. Orar, reposar en el Espíritu. Amén, mi hermano, sin duda es correcto. Hermano Gijón, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Este es el hermano Sart. Sart 16, bendiciones, mi hermano, adelante. Sí, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones, mi hermano. Gracias. Oye, para mí, digo, es ahorita que estabas hablando eso de orar sin cesar. Recordemos que orar es hablar con Dios. Y el hablar con Dios es repetir su palabra. O sea, repetir lo que Él ya habló, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo no puedo ir con Dios y como por ejemplo ponerme de rodillas y decirle, Señor, te ruego, te suplico, que seas tú quien me dé provisión, quien que me dé de comer o ponga el pan de cada día en mi mesa. Yo no puedo orar así porque entonces ya estaría yo orando sin fe a Él, estaría yo orando con miedo y estaría yo orando porque realmente me siento desamparado, ¿no? Yo creo que la oración en estos tiempos hacia Dios sería, gracias Señor, porque tu palabra, tú mismo lo dices que tu palabra no pasará por alto, así que se cumplirá. Y gracias porque tú eres mi proveedor. Tú dijiste que no tenía por qué preocuparme por lo que he de comer o lo que he de vestir, y eso te agradezco, ¿no? Entonces, uniendo eso con el versículo bíblico donde dice, meditar en mi palabra de día y de noche, y si ponemos orar sin cesar, entonces quiere decir que si yo estoy en mi trabajo o voy sobre la calle y alguien me dice una maldición, como por ejemplo se acuerda de mi mamá en una maldición, entonces yo tengo que orar, repetir o poner por obra la palabra de Dios, pero al mismo tiempo mencionándola donde dice, si alguien te maldice, ¿qué tienes que hacer tú? Bendecirlo. Entonces eso es estar en constante plática con Dios, constantemente estar platicando con Dios. Por eso dice orar sin cesar. Ok, en primer lugar, amado hermano, nadie está en constante plática con Dios, es algo difícil. No digo que no se pueda, pero cuesta y generalmente si estamos haciendo algo puntualmente, por ejemplo en este momento que usted está hablando conmigo, va a ser difícil que esté hablando conmigo y platicando con Dios a la vez. Obviamente es difícil que yo en este momento esté hablando con ustedes y esté platicando con Dios. O sea, literalmente eso no se puede hacer. En segundo lugar, el Cristo enseña de que cualquiera que pide se le abrirá, que pide se le dará, que él golpea se le abrirá la puerta.
todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo los daré. O sea, no está restringida la oración a algún tipo de cosas que pedir. Y no todos tienen el mismo conocimiento. O sea, yo sé que hay personas que tal vez su nivel de fe y su nivel de conocimiento va a ir delante de Dios y va a agradecer. Y hay personas que tal vez no tengan ese nivel de fe ni de conocimiento y van a ir simple como personas comunes y corrientes, como hijos que llevan menos tiempo a hablar de diferentes maneras. Entonces, no podemos establecer una regla en la oración porque no existe, más allá del Padre Nuestro, que es una guía básica, pero sí debemos enseñarle a los hermanos que confíen en el Señor, que vamos como hijos al Padre y le pedimos. Obviamente, el hecho de que Dios, que nuestro Padre, yo de hecho tengo hijos, mis hijos saben todos los días, ¿no es cierto?, que a eso me piden, papá, haceme. De hecho, antes de hacer la clase, el día de hoy me dice mi hijo, bueno, papá, haceme una hamburguesa, esas ricas que te quedan, que le echas esas cremitas, esas cosas, y bueno, me quedaron ricas las hamburguesas y se les di. Obviamente, y les digo que quieren, como la quieren, pero no hay problema que mi hijo vengan y me piden a mí cosas. Pero claro que Dios sabe que tenemos necesidades y Dios sabe lo que necesitamos antes que los hablemos. Pero el tema es que justamente la oración es compartir con el Padre. La oración es, lo debemos ver así, compartir, pasar tiempo con el Padre. Y no importa lo que digamos. Vamos a aprender a orar mejor, sí, vamos a tener mejores diálogos con Dios, sí, a veces simplemente guardaremos silencio, sí, pero no existe una regla para esto, básicamente. Y las pocas reglas que existen, como el Padre Nuestro, o las oraciones realizadas por Jesucristo, nos dan una base de que debemos orar confiadamente y acercarnos al trono de gracia de manera confiada. Así que eso sería para ayudarle, amado hermano, así que lo invito a que siga orando, que confíe en Dios y que tal como usted habló con su padre, si tiene hijos, tal como usted habla con sus hijos, que nuestra relación sea una comunicación fluida, de confianza, de respeto y de amor en Dios, y creo que eso es lo que tenemos que cultivar tal como Cristo lo hacía. De hecho, las oraciones que Cristo hizo, como por ejemplo la oración al final de su partida, la oración que hace en Juan capítulo 17, las oraciones que hizo en Semaní, tenemos diferentes tipos de enseñadas por Cristo, los apóstoles, etcétera. O sea, creo que sobra fundamento para lo que estamos hablando, amado hermano. Gracias por subir, Dios bendiga su vida. Perdón, me gustó, me llamó mucho la atención algo que dijiste, cuando, bueno, obviamente es algo repetitivo que está en la palabra de Dios, ¿no? Donde dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará, pero recordemos que también Dios dice, me piden y me piden mal, porque para sus propios deleites carnales piden. Entonces a lo que voy allí es como, por ejemplo, yo no puedo ir y pedirle a Dios una mujer sin yo tener una comunión primeramente con Dios, ¿no? Obviamente, ni tampoco puedo ir con Dios y pedirle que me dé trabajo para que me compre una caja de cervezas, no una botella de tequila. Obviamente por eso Dios dice... O pedirle una mujer si ya tiene una, ¿no? También se estaría medio mal. Por eso obviamente dice el Padre, dice, todo lo que me pidas tú, de acuerdo a lo que mi hijo te ha enseñado, por eso dice, todo lo que me pidas a mí en el nombre de mi hijo Jesús, se hace. ¿Cómo lo explico? Como por ejemplo cuando Jesús dice, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, quiere decir, donde quiera que estén 2 o 3 congregados que estén de acuerdo conmigo, dice Jesús, dice, allí estoy yo, ¿no? Entonces es lo mismo, todo lo que tú me pidas en el nombre de mi hijo Jesús, yo te lo daré. Todo lo que tú me pidas que esté de acuerdo con mi hijo Jesús, entonces yo te lo daré, ¿no? Entonces, pero fíjese que hay cosas, hilando un poco más fino, hay cosas que están en la voluntad de Dios, pero no en el propósito de Dios. Miren, por ejemplo, está en la voluntad de Dios que los hijos de Dios anhelen obispado, sí, pero no está eso involucrado en el propósito. Si Dios tiene un propósito con que alguien tenga algún obispado, gloria a Dios. Pero no significa que el hecho de pedir algunas cosas Dios la va a dar, aunque sea su voluntad, esté dentro del marco bíblico. Entonces ya entramos en los conceptos más finos de la oración, que todo está sujeto no solo a su voluntad, porque su voluntad está escrita, sino al propósito dentro de su voluntad, que es un marco mucho más pequeño, vendría siendo como en términos de fútbol, el área chica. Amado hermano, gracias por subir, bendiciones. Y gracias, en eso que acabas de decir, también estoy muy de acuerdo contigo, Y con esto voy a terminar, te voy a compartir algo rápido y ya yo me bajo ya con esto. Escuché una vez a Gigi Ávila que dijo que llegaron tres o cuatro jóvenes, parece que con él. Entonces llegaron y le dijeron,
nos venimos saliendo del instituto bíblico porque nos aventamos cierto tiempo estudiando el instituto bíblico y todos salieron con su diploma o con su graduación de pastores, ¿no? O sea, los 3 o 4 jóvenes que llegaron con él salieron graduados de pastores. Entonces el hermano G. Ávila, basado en la palabra de Dios, que era un hombre muy bíblico, muy acercado a Dios, les dijo, bueno, eso es lo que el hombre les dijo a ustedes, pero vamos a ver qué les dice el Espíritu Santo. Entonces los metió por un cierto tiempo en un cuarto, les dijo, me van a orar y ayunar ahí, y no me salen hasta que el Espíritu Santo de Dios les revele cuál es su verdadero llamado que Dios tiene con ustedes, o el verdadero propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. Cuando salieron de allí, solo uno fue llamado para pastor, los otros eran intercesores y otros obreros y así sucesivamente. Aquí voy a estar escuchándote, yo me bajo y gracias por darme la oportunidad, que Dios te bendiga bastante, de verdad, me da mucho gusto. Dios te bendiga, hermano. Excelente comentario. Bueno, eso era un poco lo que hemos hablado en otras clases, que los ministerios no son los que los ponemos nosotros, los ministerios los entrega el Señor. Así que es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos claros esos puntos. Bien, hemos llegado al final de la clase, amados hermanos. Déjame un segundo que voy a sacar el rebote, si no me va a interrumpir acá la clase. Hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hoy en este discipulado. Estamos en el punto 4, la oración. Y dentro del punto 4, hemos visto el día de hoy el tema de orar mal, la asistencia a la oración y el ayuno y la oración de madrugada. El tiempo de oración y orar constantemente. Básicamente nos quedan poquitos puntos para terminar ya este discipulado del 16 al 19. Hemos avanzado bastante el día de hoy. La oración del ayuno, sí tenemos instrucciones directas de Cristo de cómo ayunar y se dijo que eso sería después de su partida. La confirmación de lo que está diciendo es que en el libro de Hechos, Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, y Hechos capítulo 27, verso 21 al 38, tenemos el tema del ayuno. Tenemos que ayunar, hermanos, más si somos ministros queremos servir al Señor. Orar de madrugada, ¿qué decir? Tenemos que seguir sus pisadas, es un buen ejemplo. Si te le despierta de madrugada, hermano, aprovecha para orar, o coloca una alarma si te cuesta, se te va a hacer después una costumbre. ¿Cuánto tiempo se debe orar al día? Bueno, no está determinado, pero durante el día se debe orar bastante y es importante orar en todo tiempo. Orar sin cesar, que nuestros día a día no falte la oración. ¿Sí? Eso es sumamente importante en términos sencillos, más allá de los versículos planteados. Eso ha sido todo por el día de hoy, mis hermanos. Adelante, si alguien quiere subir a hacer un comentario, adelante, siéntase en libertad. Antes de que vamos cerrando, si alguien tiene algún comentario, pregunta, lo invito a que pueda subir y comentar. Voy a subir a los apóstoles de la clase. Quien suba es un apóstol. Lo profetizo, lo declaro, lo proclamo, lo amarro. Adelante, hermanos. Ahí estoy subiendo algunos. Ahí subí al hermano Antonio, que nunca lo había visto en línea o se me había pasado, para que hagan algunos comentarios. Hermano Antonio le da a aceptar, le debe salir un cartelito, si no lo ves que alguien pulsa ahí en su teléfono, hermano Antonio. Que alguien ahí le pulse el cartelito rojo y pueda subir, hermano. Es un poco distinto a sello, pero va a poder subir. Voy a subir a las apóstolas, a las profetas y siervos. Voy a subir al profeta Carloncho, si quieres subir ahí, para que hagan algunos comentarios. El hermano Moisés también, ungido del Señor. Hermano Carloncho, comentarios finales. ¿Qué le pareció la clase? ¿Qué aprendió hoy día? ¿Va a ayunar, hermano? ¿Va a ayunar? ¿Va a ser fiel al Señor? Sí, hay que ser fiel al Señor. Mira, lamentablemente la carne se pone ya desde el segundo día a los ayunos extensivos de más de 2 días, 3 días. Es una realidad, pero hay que saber hacer ayuno, ¿sabes por qué? Porque hay veces que... Pero cuando se pasa el tercer día, uno se va como un tobogán después, hermano, después del tercer día.
pero hay que llegar a pasar el tercer día. Creo que la primera brecha es el primer día. Y después del tercer día ya uno ya puede aguantar bastante el ayuno, como que el cuerpo se acostumbra, hace como un giro. Es una cuestión rara. Sí, mira, una de las cosas negativas que he visto en el código sinaítico, en el cual hay un texto que está agregado. Bueno, tú sabes cuál es, del ayuno y oración, cuando están sacando un demonio. Eh, pero son cosas negativas, sí, ¿eh? Que afectan, eso sí, miscuirse mucho en el código sinaítico. Y hay una, Pero hermano, me pregunta de entregar solo el desayuno. ¿Es verdadero ayuno? O sea, ayunar solamente el desayuno, no, evitar el desayuno. Creo que serían ejercicios válidos como para empezar a acostumbrarme a ayunar, pero los ayunos bíblicos así tan cortitos no existe en ninguna parte de la Biblia. Profesor, sí, acepto la invitación y no me sube. A ver. Claro, no, es que solamente permite dos. No sé cómo se hace acá para agregar más personas. No sé cómo se hace. Desconozco la plataforma acá en TikTok. Creo que permite dos nada más cuando está en el live. en Adelante, el mano. computador, sí. El Sí, computador, claro, permite dos, me parece nomás. sí, en el computador acepta dos nomás. Sí, lo escuché por otro Ok. compañero que hizo. Bueno, sí, sí me pareció interesante lo de Gigi Ávila. Él promocionaba siempre los ayunos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿eh? Que muchos a veces lo ven como algo Sí, sí, lejano. sí. Una semana decía, enciérrate en una pieza, no hay que estar encerrado y en hoteles de vez en cuando, sino que enciérrate en tu cuarto y Sí, recibía pero el no bautismo del es Espíritu Santo. necesario, hermano Carloncho. No, no es Sí, necesario porque el bautismo del Espíritu Santo es por imposición de mano. Quien la persona que recibe imposición de mano recibe el bautismo, listo, no es complicado. sí, también, sí, pero igual sí me pareció importante eso del ayuno, ¿ah? El ayuno y la oración son importantísimos, pero de ahí traspolar el ayuno y la oración para recibir el bautismo no hay Biblia para eso, ¿sí? Sí, 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 a lo que iba yo, los ayunos extensivos, pero sin comer, son peligrosos, sí, ¿ah? Se puede llegar a la muerte. O sea, hablando de 15 días, de 30 días. En, en realidad, ayuno en seco, 5 días máximo. Después ya empezar a tomar agua, que ha sido el máximo que yo he aguantado y se recomienda de salud. Después empezar a tomar agua. ¿En cuántos días se puede una persona estar sin comer? 3 meses, científicamente. Mm, Una persona puede estar sin comer 3 meses y no muere. Pero en términos de salud, creo que ayunos de 15 días, de 7 días, de 4 días, de 3 días, de 21 días, creo que estamos dentro de los límites de lo posible. sí, sí, y lo más importante es que cuando uno ayuna, si baja de peso, ¿ya? Porque yo he escuchado también al sobrino de Gigi Ávila, que él hablaba de que algunos Sí. hacían ayuno y salían gorditos tal como estaban, así como de 15 días, de 7 días, Interesante, pero bueno, interesante. Yo cuando ayuno desaparezco, hermano. Yo las veces que ayuno largo, no, yo quedo en los huesos. claro, sí. Una evidencia. Bendiciones, hermano Carloncho. Se me cuida. Bendiciones. Hermano Moisés, profeta de Dios. Cuénteme, hermano. Profeta de Dios. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermano. Hermano, a ver, le tengo una pregunta. Miren, hace un tiempo tuve, ¿cómo le diré? Como una costumbre de despertar todos los días a las 3 de la mañana, todos los días a las 3 de la mañana, y me entraba como un deseo de orar. No sé si eso es como un llamado. Hágalo, hermano. Sí, 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 es como un aviso, es algo particular que le empieza a ocurrir a los siervos de Dios y bueno, levántese, hermano, pase tiempo de oración, levántese, hágalo, Ah, va a ser una gran bendición para su vida. bueno, hermano, eso era lo que le iba a preguntar. Amén. Así que después de ayunar y después de orar, hermano, profetiza, hijo de Dios. No, no, no puedo ayunar, hermano, porque tengo muchas horas de trabajo y ahorita Ok, con el calornazo que hace aquí, hermano, ok, mi está hermano. como no sé cuánto sea aquí, pero está como a 103, 104 de calor ahorita aquí en centígrados, en Fahrenheit, no me acuerdo. Está pesado ahorita, Ok, hermano. ok, mi hermano.
Bueno, amado hermano, cuando pueda organizar sus tiempos, échele un poquito de descanso y ayuno a su vida, le hace de gran bendición. Dios bendiga su vida, hermano Moisés. Bendiciones. Hermano Cross, ¿cómo está? Apóstol del Señor. Bendiciones, hermano Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Rodrigo, ¿es válido decir que entre más se ayune y más se ore, se tiene más presencia de Dios? ¿Más unción? Generalmente la experiencia sí, eso se comprueba, hermano. Eso se comprueba, es una verdad. Tu manera de orar, tu manera de ministrar, orar por enfermos, echar afuera demonios, hay algo distinto. Y es el resultado de tu tiempo con el Señor, hermano. O sea, estar con el Señor, algo debe producir en tu vida. Es imposible que pases tiempo con Dios y no pase nada. ¿Se entiende? Amén, hermano, esa era mi pregunta. Amén, hermano. Así que bueno, lo invito a ayunar, a orar y profetice, hijo de Dios. Declare victoria. Amén, amén, amén. Ya sabes que somos apóstoles. Es una lucha, hermano, es una lucha. El ayuno es una lucha, pero bueno, nada es imposible para los que estamos en Cristo Jesús. Amén, bendiciones. Y a veces, hermanos, tú te pones a ayunar y te llegan visitas. Satanás te va a enviar visitas. Y te va a traer el asado y te visitó el que no te visitaba nunca. Y tú empezabas a ayunar y tu esposa ese día hace la comida que más te gusta. Sí, así el Satanás te va a tentar, hermano. Te va a tentar. Bueno, están pidiendo al Palomo Calvinista. Ya estamos terminando la clase. Acá viene. Acá viene el palomito. El palomo calvinista. Pero no, le estamos diciendo que los dones están vigentes, que eso de salvo siempre salvo no existe. Bueno, pero Palomo le cuesta entender, usted sabe, es un animalito, los calvinistas por ahí. Es normal que él no entienda. Palomo, es mi aguijón en la carne. Él es mi aguijón en la carne. Amados hermanos, gracias por estar acá. Dios bendiga sus vidas. Les bendigo. Yo sé que el ayuno es difícil, la oración no es algo fácil. Se lo dice a alguien que lucha. Pero es cuestión de hábitos. Cuando se te hace costumbre, se te hace un hábito. Yo sé que levantarse a las 3 de la mañana, cortar el sueño de las 3 a las 4, eso te cae al otro día, ¿no? Se te hace difícil. Pero esto es para valientes, hermano. Esto es para valientes. Y es así. Esto es para los que hemos entendido cosas que hay gente que no la va a entender. No lo han vivido nunca. Como decía un pastor amigo, nadie sabe lo que es presencia de Dios si nunca la ha vivido. Nadie sabe lo que es ausencia de estar con Dios si nunca ha sentido la presencia. Algún día voy a compartir en profundidad el concepto, pero esto es para lo que hemos vivido y para lo que hemos entendido este punto. Así que, amados hermanos, simple y llanamente para seguir. Bueno, como estamos en la oración, voy a invitar a una sierva del Señor para que la hermana Janet, si quiere subir, hermana Janet, bendiciones, se suba y quiere hacer una breve oración para terminar este estudio, este discipulado. Son cosas prácticas, hermano. Acá no hablo mucho de teología, acá soy lo más práctico posible. Si alguna hermana quiere subir de la que he invitado, adelante, déle aceptar la invitación y haga una breve oración y terminamos ya el discipulado de hoy. La hermana Vivian, que más está por ahí. Estoy tratando de ver a la gente que no ha subido, ¿sí? Y si la hermana no suben, bueno, que suba el apóstol Felipe. Él es un apóstol de Dios. Va a temblar TikTok cuando nuestro hermano ore. Hermano Felipe, anímese, suba y cerramos este estudio con una oración. Estamos aprendiendo a orar, así que es importante que ustedes oren, hermanos. Que se animen a hacer una breve oración para ir cerrando ya el live. La hermana Lesi. ¿Qué más está por ahí? El hermano Gregorio. El hermano Ezequiel. Estoy enviando invitaciones a todos, ¿sí? Para que alguien suba y cerremos ya esta oración. Ahí que subió primero. El hermano Gregorio.
Primero ora el hermano Gregorio y el hermano Ezequiel, ahí, que entre los dos cierren ya este discipulado, hermanos. Me pongo los auriculares para que terminemos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está mi hermano? Bendiciones. Muy bien, mi hermano. Inicia el hermano Ezequiel. Empieza el hermano Gregorio y continúa después el hermano Ezequiel. Empieza usted y después termina el hermano Ezequiel, así que oramos juntos, hermano, los tres. Listo. Padre Santo, te damos gracias en todo momento, Señor, por permitir nuestras enseñanzas en nuestra vida, Señor, y ser útil a la comunidad y a todo aquel que lo necesite. Te damos Amén, gracias Señor. enormemente por las enseñanzas, Señor, y aprendizaje que cada día vamos teniendo. Tú vas moviendo tus piezas según tu voluntad, Señor, para permitir que todos seamos edificados y poder edificar a otros. Todo esto te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poderoso Dios, bendecimos este día, Señor, que nos has dado la oportunidad, Dios mío, de aprender de tu palabra. Señor, bendice a tu siervo Rodrigo, Señor, y a su familia, Padre, dale sabiduría, entendimiento, Padre. Todo lo que le has regalado, Señor, nos está compartiendo. Ayúdanos, Señor, a retener y a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios mío, a guardar de tu palabra y a poner por obra lo que hemos aprendido, Señor. Todos los que están conectados en este live, Dios mío, bendice sus vidas en donde quiera que estén. Ayúdalo, Padre, a que pongan por obra, Señor, lo que hemos aprendido de tu santa palabra. Ayúdanos cada día, Señor. Bendícenos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de estar conectado en este día. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Estamos en contacto ya el día viernes. Continuamos con la teología de la gracia y seguimos formándonos. Amén a todos los que están en línea, hermanos y hermanas. Dios bendiga sus vidas. Un abrazo, bendiciones. Hermano Gregorio, hermano Ezequiel, a todos los que están por ahí conectados, bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano. Que sigamos adelante en las cosas del Señor. Qué bonita elección de hoy. Me lo perdí un poquito, pero con la ayuda del Señor lo estaremos viendo en YouTube. Bendiciones. Amén, mi hermano. Amén. Acaba de salir Palomo recién, mi hermano. Comentarios, siempre criticándome. Ustedes saben que Palomo es calvinista y es crítico, típico de calvinista. Ustedes saben así. Un abrazo, hermanos. Un poquito de humor acá entre nosotros. Dale, que el Señor le permita vivir. Bendiciones. Amén.